Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si Ahsoka sintió la muerte del maestro Plo Koon durante la Orden 66, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, que está en proceso, del cual debo decir tuve un sustancial avance en las últimas 2 semanas. Pero eso, claro, lo verán en su debido tiempo cuando esta historia se publique gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde aquí de YouTube, el Master Juan Tello nos cuestiona ¿quiénes fueron los Jedi más pequeños o grandes en tamaño dentro de la Orden Jedi? Y claro, sabemos perfectamente bien que esto depende netamente de las especies alienígenas en la galaxia, ya que sabemos bien que había especies pequeñas como la de Yoda, que medía 66 centímetros, y que había varios de su especie en la Orden Jedi. Por el contrario, entre los grandes tenemos a los Lasat como el maestro Yaro Tapal, o también Wookiees Jedi como Lowbacca, quienes estas especies mediante sus Jedi son ejemplos perfectos de individuos grandes o corpulentos, porque superaban los 2 metros de altura y en algunos casos llegando hasta los 2 metros y medio. Claro, debemos recordar que Star Wars rara vez se ha metido con usuarios Jedi que rompieran las reglas, siendo muy gigantes o muy diminutos dentro de la Orden, aunque también el propio Bendu es un ejemplo perfecto de un usuario gigante reconocedor de la fuerza misma, aunque desde luego sabemos bien que él no era un Jedi. Aunque como detalle curioso y hasta un tanto absurdo, se sabe que el maestro Yoda en el universo de Legends tuvo un alumno mucho más pequeño que él, algo que quedaba perfecto por el tamaño de los dos, un maestro Jedi que sobrevivió a la purga y que vivió exiliado en Yavin 4 por mucho tiempo. Él era justo el maestro Ikrit, y a simple vista este adorable alienígena Kushiban parecería ser una simple mascota, pero esta especie, a manera de conejos que medían menos de medio metro, eran seres pensantes además de ser adorables. Así que con esto podemos entender un poco más de Jedi sumamente raros precisamente por sus tamaños. Y entrando en esta segunda pregunta del día, el máster Alejandro Mena nos cuestiona por qué los humanos pueden vivir en casi cualquier planeta dentro de Star Wars, respirando, caminando y sin tener efectos secundarios. Y esto es mucho más simple de lo que parece, Masters, y ya lo hemos abordado también de diferentes maneras en el canal. Por un lado, los planetas que vemos en la saga son mundos fértiles y propios para la vida, para seres que normalmente respiraban oxígeno u otros gases. Y son mundos que representan a un cierto planeta de un sistema solar. No quiere decir, pues, que todos los planetas fueran habitables, ya que estos planetas tenían presiones y gravedades similares, o incluso ciclos de luz y de día que regulaban su temperatura, como el de Coruscant, que en el canon tiene un año de 365 días idéntico al de la Tierra. Y si tomamos como ejemplo lo que sucede en nuestra galaxia, Masters, según algunos recientes estudios científicos, se estima que la Vía Láctea tiene alrededor de 500,000 millones de planetas que rodean sus estrellas, pero solo existen 10,000 millones de esos planetas que son justo como la Tierra, que están pues en una zona ni muy caliente ni muy fría en sus sistemas solares para que se pueda dar la vida. Esto, si nos podemos dar cuenta, es solo el 2% de los planetas que hay en la Vía Láctea. Y justo esto, Masters, es lo que pasa en la galaxia de Star Wars, ya que, por ejemplo, Yavin 4 es solo una luna del gigante gaseoso de Yavin, pero claro, es la cuarta luna de las muchas que tiene. O también, por otro lado, en el Imperio Contraataca tenemos el famoso planeta de Hoth, que al verlo el propio General Beers le dijo a Lord Vader que los rebeldes se ocultaban en el 6º planeta del sistema Hoth. Es decir, en ese sistema había al menos otros mundos mucho peores o inevitables en el sistema solar donde estaba Hoth. Y esto mismo se repite en los mundos del sistema solar de Endor que vimos en los episodios 6 y 9, ya que el diccionario visual del ascenso de Skywalker nos prueba que Kef Bir y Endor eran las únicas 2 lunas que albergaban vida entre las 9 que orbitaban al planeta de Endor. Así que esto, claro, nos da más contexto en torno a la habitabilidad de los planetas hacia con los humanos en Star Wars. Es así que en nuestra tercera pregunta del día, el máster Francesco Hoffman nos cuestiona qué pensaba hacer la República con los clones acabando la guerra. Claro, todos sabemos que el Imperio fue cambiando progresivamente en un lapso de alrededor de 5
5 años a los soldados clones por puros soldados humanos que a su vez eran Stormtroopers. No obstante, esta obsolescencia en los clones fue planeada desde los tiempos de la República. Y esto porque los clones envejecían al doble que una persona común. Recordemos también que ese gobierno le pagó a los kaminoanos 2 veces por los soldados clones. Primero antes de su entrega en el episodio 2 y después cuando pagó por un segundo lote de clones a la mitad de la guerra, como lo vimos también en la serie de The Clone Wars, teniendo así claro el ejército de más de 6.2 millones de clones. Y la República pues sabía que la vejez en los clones estaba debidamente calculada y que era una cuestión temporal para los años que durara el conflicto y que después, por obvias razones, los clones se irían retirando. Claro, si la República hubiera existido en lugar del Imperio, seguramente hubiera sido menos opresora que el Imperio Galáctico y le hubiera dado más libertades a los clones para realizar otras funciones para vivir sus vidas. Pero muchos de los clones, por su propia naturaleza y genética, terminarían teniendo funciones de seguridad y militares mientras iban envejeciendo, ya que en menos de 30 años todos ellos estarían muertos. Y después de todo, ante su retiro, no habría un plan muy pero muy distinto entre lo que harían la República y el Imperio. Después de todo, recordemos el enorme detalle que Palpatine había gobernado como canciller de la República los últimos 13 años antes de que se acabaran las guerras de los clones. Es así que en nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Eddie Palomino nos cuestiona ¿a cuántos dólares americanos equivale un crédito en Star Wars? Y para serles sincero, Masters, esto en realidad es difícil de precisar, porque siempre las monedas están cambiando de valor constantemente y ninguna tiene un valor totalmente estático. Además, también había muchos tipos de moneda dentro de la galaxia de Star Wars, y esto inclusive lo pudimos ver en diferentes partes de Star Wars o distintas regiones galácticas en esa galaxia, como por ejemplo pasó cuando Watto no aceptaba en Tatooine los créditos de la República de parte de Qui-Gon Jinn, pero también esto se da en la serie del Mandalorian entre Griff Karga y el Mando, ya que ahí, al haber pasado 5 años desde la derrota del Imperio en Endor, Din Djarin se niega que le paguen con créditos galácticos del Imperio porque en esos tiempos ya nadie los aceptaba y porque claro habían perdido todo su valor. Por eso Karga le termina pagando con flan calamari. Pero si tuviéramos que definir a cuánto cuesta el crédito galáctico tradicional que vemos en Star Wars, comparándolo con una moneda tan popular como los dólares americanos, en general entre la comunidad de Star Wars es comúnmente aceptado que la referencia es a 1 a 1. Es decir, un crédito galáctico del Imperio o de la República podría costar $1. Y esto, como les digo, es la creencia popular, porque no hay una fuente oficial tal cual que lo estime, aunque claro, sí hay muchos análisis distintos respecto al tema con diferentes posturas. Pero esto nos dice de una interesante manera que si quisiéramos comprar con nuestras monedas humanas una nave de Star Wars como un X-Wing T-65, justo como el que tenía Luke Skywalker totalmente nuevo y armado, esta nave costaría 150,000 créditos o dólares americanos, mientras que un crucero YT-1300 idéntico al halcón milenario, claro, sin las modificaciones que tenía esta nave porque la nave de Han Solo no estaba a la venta, costaría un tanto menos por ser una nave carguera, alrededor de unos 100,000 créditos si esta nave hubiera estado nueva. Es así que nuestra pregunta final que titula el video, el Máster Gabriel Arriola nos cuestiona si Ahsoka Tano sintió la muerte del maestro Plo Koon durante la Orden 66. Y primero que nada, Máster, sobre la muerte del maestro de la raza Keldor, tenemos que tomar en cuenta la profunda relación que guardaron Plo Koon y Ahsoka Tano con los años, ya que el maestro Plo no solo fue quien encontró como un buscador a una bebé Ahsoka Tano en su mundo natal de Shili, sino que también la llevó hasta el templo Jedi para su entrenamiento. Y él ahí sirvió como un segundo mentor en diferentes momentos de la historia de la pequeña Ahsoka, algo que tanto Plo Koon como la propia Ahsoka reconocieron compartiendo diferentes misiones juntos. Ya que por ejemplo el maestro Plo la acompañó para investigar hasta los niveles bajos de Coruscant cuando Boba Fett y Aurra Sing se convirtieron en una amenaza para la Orden. Pero también el maestro Plo fue importante cuando Ahsoka desapareció y él mismo guió a Anakin Skywalker ante la pérdida que sentía por la Padawan. Estos elementos son algunos ejemplos de cómo los Jedi podían forjar vínculos más profundos con diferentes Jedi más experimentados. Y esto propiamente aunque el usuario no fuera el maestro o viceversa. Porque claro, todos sabemos que Ahsoka siempre estuvo a cargo de Anakin Skywalker. No obstante, sí era muy común que existieran esos vínculos de hermano mayor y hermano menor Jedi, como lo vimos tal cual con Ahsoka y Plo Koon, aunque no fueran maestro y aprendiz. Esto puede ser repetido una y otra vez, como pasó con el Jedi Dooku, quien le tenía más confianza a la maestra
maestra Lin Costana que a su propio maestro Yoda. O también, claro, con Qui-Gon Jinn, quien prefería hablar con Rey Laveros que con el propio Dooku de las cosas un tanto complicadas. Pero para entender si Ahsoka Tano sintió o no la muerte de Plo Koon durante los sucesos de la Orden 66, tenemos que ir mucho más allá, ya que en la primera temporada de The Clone Wars ella pudo sentir muy al principio, cuando era una Padawan, que efectivamente Plo Koon estaba en peligro cuando fue atacado por el Malevolencia, y él, claro, quedó junto con sus clones ahí varado en el sistema Bregado. Y justo gracias a ella y la conexión que compartía con Plo Koon, este Jedi pudo ser salvado, algo que en realidad no es poca cosa. Y todos sabemos bien que Ahsoka tenía una sensibilidad y un don de la fuerza como pocos. No por nada fue una de las pocas Jedi, o en este caso usuaria sensitiva a la fuerza, que pudo efectivamente sentir la Orden 66. Recordemos que esto solo lo hemos visto en un puñado de caballeros como Yoda. En este sentido, Ahsoka estaba viajando hacia Coruscant en el final de la temporada de The Clone Wars, cuando gracias a la conexión que estaba teniendo con Anakin puede sentir un enorme estremecimiento de la fuerza, y cómo estaba sucediendo a la vez esa famosa escena que todos vimos en La venganza de los Sith, con Skywalker traicionando a los Jedi. Claro, lo que siente Ahsoka es una fuerte tribulación porque ella misma menciona el nombre de Anakin, y es ahí de inmediato donde sus clones, incluido Rex, se le voltean para perseguir a la no Jedi cuando se activa ahí la Orden 66. Y todo a partir de aquí se vuelve bastante caótico en Clone Wars, porque lo único que busca Ahsoka es salvar a los suyos y tratar de entender qué rayos pasó. Pero ella, muy en el fondo, por su conexión en la fuerza, sabía que algo había pasado para que los clones se rebelaran en contra de todos los maestros Jedi. En este sentido, es seguro asumir por todo lo que sintió y vemos en el final de The Clone Wars, con una Ahsoka entendiendo la pérdida, dejando sus sables de luz atrás y estando totalmente devastada por lo que acababa de vivir con los clones que un día pelearon con ella y que la habían intentado matar, que ahora Ahsoka podría entender que eso mismo le había pasado al resto de los caballeros y maestros a lo largo de la galaxia. En ese sentido, también con el maestro Plo, porque se había dado cuenta de los chips que tenían los clones. Es más, hasta por su conexión única que guardaba con Plo, es muy probable que Ahsoka sintiera que él se había ido, o que simplemente ya no sentía esa resonancia en la fuerza con él, ya que precisamente a Ahsoka le pasa algo muy parecido con el caso de Anakin Skywalker, como ella nos revela en su novela y más tarde en Rebels. No sentía pues esa resonancia en la fuerza con su ex maestro, y esto a pesar de que él no estaba muerto, sino que la energía de Anakin había cambiado porque ya no era más Skywalker, sino Vader. La buena persona había muerto, sustituida por otra. Así que esto nos muestra de cuál complicado es el sentir de la fuerza hacia con otras personas. Y después de todo, Ahsoka no tuvo demasiado tiempo para pararse y sentir lo que estaba pasando con detalle, porque corría por su vida. Pero por todo lo que sí siente y nos demuestra más tarde, esto sí nos da un panorama mucho más claro de lo que pudo percibir Ahsoka tras la ejecución de la Orden 66 para no sentir vivos a otros Jedi, sobre todo a alguien que fue tan importante en su vida como el maestro Plo Koon. Así que seguramente sí lo buscó mediante la fuerza por ese vínculo especial que siempre tuvieron. Pero trágicamente, tras la purga Jedi, terminaría dándose cuenta que el maestro se había ido con el resto de su orden. Pero si quieres saber más de por qué el Capitán Rex no le dijo a Cody de los chips en las mentes de los clones, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.